Bienvenidos al canal. Hoy, después de 4 largos años de planear esta expedición, la logramos iniciar. Ya cruzamos la frontera de Nicaragua. Duramos unas 3 horas haciendo todo el proceso. Se puso un poco engorroso por los perros, pero bueno, aquí estamos. Son las 2 de la tarde, nos quedan unas 4 horas de luz y puede ser que nos dé tiempo de llegar con buena luz a Cerro Negro, y es lo que vamos a intentar hoy. Y por supuesto que nos agarró de noche. Al menos queríamos pasar desapercibidos, pero nos equivocamos de camino y terminamos cruzando por una calle de fiesta en un pueblo a las afueras de León. Si no puede ser peor, terminamos en una trocha con zanjas y arbustos salidos, donde agradecimos tener un 4x4 y a los amigos de Detail Garage por habernos instalado una película de protección de pintura. Para cuando logramos llegar eran las 8 de la noche y acampamos al lado de una van 4x2 tracción delantera y no entendíamos cómo lo habían logrado. Al amanecer entenderíamos todo, cosas que pasan por viajar de noche. Luego de subir el Cerro Negro y hacer sandboarding, nos acercaríamos a la frontera Guasaule, puesto fronterizo con Honduras. En 2 horas y media estábamos en el Amatillo, el puesto fronterizo con El Salvador. Otro día aquí íbamos a llegar de noche, pero esta vez era la casa de un buen amigo a comer las mejores pupusas salvadoreñas. A los pocos días decidimos continuar nuestro paso hacia Guatemala por la frontera de las Chinamas. Bienvenidos a Guatemala. Bueno, todo venía perfecto, pero hay un retén en esta área de Guatemala. Estamos cerca de la Chiquimulilla. No sé de qué se trata. Al parecer hay que esperar un par de horas para que liberen el retén y poder avanzar un poco. Pero bueno, aprovechamos para que los perros se estiren un ratito y no queda más que esperar.
final salimos fácil del retén que había en la carretera. Duramos tal vez 1 hora y media haciendo el desvío de unos 30 kilómetros para salir frente al bloqueo. Creo que poco tiempo después se liberó porque empezamos a ver camiones, pero bueno, al menos no estuvimos a 33 grados a la sombra. Luego avanzamos un poco rápido para llegar acá donde estamos, que es el lago Atitlán, y estamos cerca de Panajachel en este momento. Estamos analizando cruzar la frontera de la Mesilla, o hay una muy pequeñita que se llama Gracias a Dios, pero estamos investigando si ahí nos pueden sellar la salida oficial de Guatemala. Como nuestro permiso hay que finalizarlo porque regresamos muchos meses después, entonces si queda abierto hay una multa de $500. Entonces por supuesto no nos podemos arriesgar a eso. Fuera de ahí, Guatemala ha estado increíble. Ahora nada más vamos a disfrutar de la vista y relajarnos un poco. Chao. Bueno, hoy tomamos el ofrecimiento que nos hizo un amigo de Huehuetenango de ir a su finca porque nos queda cerca de la Mesilla. Al final, investigando en el app de iOverlander, vimos que la otra frontera que pensábamos que era una opción por ser pequeña y normalmente son más bonitas, la que se llama Gracias a Dios, es solamente para uso de los nacionales mexicanos y guatemaltecos, y ahí no sellan salidas de pasaporte extranjero, entonces no la podemos usar. Entonces nos estamos dirigiendo, hay unos baches por acá, está pésima esta parte de la Panamericana. Bueno, estamos a todavía 1 hora y media del destino. Es un destino seguro, pero en este momento es bueno, estamos cumpliendo una semana de viajar exacta, y de esos 7 días hemos llegado 4 de noche y 3 de día. Según nosotros, que evitamos viajar de noche, pero pues no lo hemos logrado más de la mitad del tiempo. Bueno, la zona segura y eso nos tranquiliza, pero es algo que tenemos que ir mejorando en los próximos días, sobre todo en algunas partes de México, porque en este momento sí está un poco complicada la seguridad en el sur, según nos reportan conocidos que viven en la zona. Entonces nada, mañana sí nos vamos a levantar temprano a cruzar esa frontera y nos vamos a dirigir a Laguna de Montebello, que está casi enfrente de esa frontera, gracias a Dios, pero vamos a cruzar de la Mesilla. Creo que son 2 horas de recorrido, y bueno, vamos a acampar en esa laguna. ¿Y lo vamos a cambiar por el repuesto? Voy a intentar ver si el compresor tiene la fuerza suficiente para levantarla desde cero. Parece que sí. Parece que sí vamos a poder continuar. Creo que es la boquilla que está teniendo una fuga de aire. Voy a ponerle un poco de agua con jabón para comprobar que así sea. De todas maneras, cuando tengamos una llantera cerca, lo mejor va a ser parar y desarmar la llanta completamente para reparar este. Vamos a ver si lo logro ajustar por acá. Uf, ven. Poco menos, sí, poco menos de espuma por ahí. Bueno, así vamos a avanzar un rato.
llenó todo lo que le servimos y ahora está chupando un poquito más. Por aquí. Sí, me dijo que... Ah, ok. Hola, ¿cómo está? Hola, buenos días. Avanza un poco. Sí, ahí, por favor. Aquí. Sí, ahí. Cambio, amigo. ¿Ibas a cambiar moneda? No, no. ¿Quetzales para peso?